Hola, buen día, saludos para todos ahí. Un gusto estar con ustedes. Bueno, comenzamos entonces. No sé si ahí alguna de las Bien, chicas ya tiene eh, algo para comenzar esta charla con la doctora. Bueno, básicamente creo que la consulta nuestra vendría de esto que hablábamos antes de ir a la pausa, antes de poder tener esta comunicación con usted, que tiene que ver con el uso de los auriculares. Nosotras en mesa tenemos sí, auriculares permanentemente. Yo al menos todas las horas que estoy al aire estoy con auriculares fuertes porque me gusta escucharme bien claro. Y a sí, veces sí. eso, yo como les digo a mis chicos, háblenme fuerte porque estoy sorda, pero en realidad no es que estoy sorda. ¿Cómo se le llama a eso? No, lo que pasa es que con el uso de los auriculares, los oídos se acostumbraron mucho a justamente esto, que la gente sube mucho el volumen, entonces terminamos fatigando a la audición. Llega un punto en el que ya el oído tiene cierta fatiga, entonces nos cuesta ya el escuchar. Por eso es que hacemos mucho hincapié siempre en que todo lo que sea auriculares, siempre por ahí es mejor los auriculares que son externos, no los que van adentro del conducto auditivo, y que todo lo que sea el volumen se use en un volumen que no sea al máximo. Tratamos de conservar eso como para no dañar la audición. Hay algo muy importante que hay que recalcar siempre con respecto a la audición, es que si nosotros nos exponemos a ruidos fuertes constantemente o ruidos que no es necesario ni que sea un ruido extremadamente fuerte, pero es una constante exposición a dicho ruido, va a generar a la larga cierto daño en la audición. Y eso lo vamos a ir notando a medida que nosotros vamos creciendo. Vamos a empezar con esto de hábleme más fuerte que no escucho, tengo algún zumbido en el oído, no entiendo bien lo que me dicen. Entonces son todas cosas a tener en cuenta. Eso es algo fundamental siempre. Y en este caso, hoy 3 de Doctor, marzo, si nosotros, sí. le escucho, le dejamos que siga contándonos, doctora. Ah, bien, no, yo les quería decir nada más que hoy 3 de marzo, sí, justamente como ustedes lo dijeron, es el Día Mundial de la Audición. Eso fue propuesto por la OMS en el año ya 2007, se lo viene celebrando. Y la idea este año en particular que tenemos con esta campaña es el lema de las comunidades a las aulas, porque lo que buscamos en este caso es hacer una mayor prevención al cuidado de la audición para todo lo que venían a ser incluso los niños. ¿Por qué en los niños? Porque en la etapa de crecimiento es cuando nosotros tenemos que desarrollar bien todo nuestro sentido de la audición, y eso viene muy arraigado a todo lo que es el desarrollo que va a tener el niño más adelante, tanto en el aprendizaje, sí, como el poder comunicarse con todas las personas y con todo su entorno. Recordemos que el oído es fundamental para nuestra vida, digamos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a buscar hacer hincapié, es de la prevención, de justamente esto que decíamos, los auriculares, no usar el volumen muy fuerte, siempre que tengamos algún tipo de molestia en los oídos, hacer los controles, aprovechar que tenemos el otorrino en la localidad, entonces poder hacer los controles siempre como para evitar hacer todos los que serían a veces remedios caseros que solemos hacer, que empeoran también las audiciones. Los tapones de cera simples también pueden generar unos problemas auditivos en los niños. Si están ellos sentados con un tapón de cera Claro. lejos en el aula, no escuchan. Doctora, y esto aquí tendríamos que hacer hincapié también, o usted nos puede contar cuál es la manera correcta de higienizar los oídos, que a veces se utilizan elementos que bueno, no corresponden. Sí, exacto. A veces utilizan hasta invisibles como para limpiar el oído y la verdad que no. Mm. Ni siquiera nosotros recomendamos el cotonete, porque lo que sucede es que si nosotros tenemos cera en el oído, con el cotonete lo único que hacemos es empujarla más al fondo y se termina acumulando y es peor. En realidad no es que hay que hacer una limpieza del oído en la casa, particularmente no es necesario. Sí hacer los controles de venir por lo menos una vez al mes, como para ir controlando, ver qué paciente, no todos generamos la misma cantidad de cera también, entonces esas son cosas que hay que tener en cuenta, pero el cotonete a lo sumo es utilizarlo en los pliegues de afuera del oído y como bien externo, como para que estéticamente por ahí no veamos la cera que tenemos, pero lo ideal es siempre venir al control e ir viendo, no hacer tanto limpieza ni nada en la casa porque no sabemos cómo se encuentra la membrana tampoco adentro y no la podemos lastimar, digamos. Ujú. Doctora, muy buenos días. La saluda Fabiana de Nacional Río Turbio. Una consulta, porque hay como un mito entre las mamis que por ahí va pasando de generación en generación, esto de una gotita de agua tibia ayuda a que la cera salga en la noche cuando dormís. ¿Esto es real? ¿No es real? ¿No hay que hacerlo? ¿Hay que hacerlo? ¿Qué dice usted?
Hola Fabiana, ¿cómo estás? Mira, con respecto a eso, yo sí, por ejemplo, suelo recomendarles, pero no agua tibia, agua oxigenada. El Ajá. agua oxigenada lo que hace es ablanda la cera, es similar a las gotitas que suelen venir sin serum y demás. Son unos factores que lo que hacen es ablandar la cera y ayuda a que se limpie el oído. Se lo puede colocar, ¿sí? Podemos colocarlo una vez a la semana si uno quiere, si uno ya sabe que acumula cera, digamos, pero no constantemente, porque tenemos que tener en cuenta que si dejamos el oído muy húmedo es un lugar que es propenso a que forme un hongo. Entonces lo ideal no sería hacerlo siempre. Ah, bien, perfecto. Y ya que estamos, otra consulta. Doctora, Sí, Sí, permiso, Lili. pregunte Fabi. Sí, permiso. Otra Sí. consulta, porque también algo que sucede mucho es con los resfríos mal curados, que termina afectando el oído, termina después haciendo una molestia, generando un dolor. exacto. Pasa, es muy común, siempre en la época de los resfríos, cuando los chicos o incluso nosotros los adultos tenemos mucho moco, el oído con la nariz están comunicados, ¿sí? Están comunicados por una pequeña trompa, ¿sí? Entonces pasa que todos los mocos que nosotros tenemos en el oído, en la nariz, perdón, van al oído. Y ahí generan las famosas otitis, ¿sí? Entonces ahí es que no escuchamos, empieza a doler. Por eso siempre que por ahí nosotros tengamos un resfrío que dure un poco más de lo normal o que estamos con mucha secreción, tenemos la sensación de que por ahí se nos tapa un poco el oído y demás, lo correcto es siempre venir al control para poder evaluar y controlar de que no haya quedado ese moco en el oído. Ah, bien. Doctora, ¿y cuáles son las pruebas específicas para un diagnóstico sobre la audición? ¿Y a qué edad se comienzan a hacer estos estudios? Bien, nosotros en Argentina tenemos una ley que es la 25.415, que es una ley que nos impone el derecho de detección temprana y la atención de la hipoacusia a todos los pacientes recién nacidos. En esa ley lo que se hace es el screening auditivo, que son las otoemisiones. Es un estudio que se hace en los niños recién nacidos, o sea que nosotros ya la audición la empezamos a estudiar desde el nacimiento. Después de eso, sí, siempre es estar atentos como padres, como profesionales que estén a cargo de niños, a estar atentos, por ejemplo, si los chicos piden que uno repita mucho las cosas, que todo el tiempo contestan con un qué, o suben mucho el volumen de la tele, o por ahí hay ruidos fuertes que, por ejemplo, se cierra una puerta y los chicos no reaccionan ante ese ruido, son todas pautas o señales de alarma, por así decirlo, que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? O que se quejen de dolor en el oído, que tengan dificultades para la comunicación, para decir, bueno, este niño puede tener alguna afección auditiva, entonces venir al control. Se lo controla en consultorio, que el examen físico esté todo bien, y ahí pasaríamos con las fonoaudiólogas, que ellas son las que se encargan de hacer los estudios de audición. Claro, bien, justamente iba a consultar esto de cómo se complementa el trabajo de la otorrino con la fonoaudióloga, digamos, es un trabajo Claro, nosotras que lo hace sí, es en a partir equipo, del es en diagnóstico. conjunto. Exactamente. Nosotras trabajamos en conjunto siempre, yo evalúo, examino al paciente, evaluando cómo encuentro el oído del paciente y me comunico con ellas, se piden los estudios, se hacen los más básicos, vendrían a ser las audiometrías, se pueden hacer también con unos instrumentales que se llaman diapasones, esos ellas lo controlan y lo anotan en el estudio, que son unos gráficos que se realizan, entonces me los pasan a mí y ahí evaluando qué cantidad de pérdida auditiva tiene el paciente, qué tipo de pérdida, se comienza con lo que vendría a ser el tratamiento acorde a la patología, digamos. Bien, estamos conversando con la doctora Cintia Ramírez, ella es otorrino en el hospital aquí de Gobernador Gregores, está en comunicación con Nacional Santa Cruz, hoy justamente en el Día Internacional de la Audición, para, bueno, brindarnos estas informaciones. Doctora, ¿cuáles son las principales, de qué manera se puede prevenir principalmente un problema auditivo? Fundamental, lo repito y siento que lo voy a decir varias veces, pero son los controles. Los controles rutinarios, eso es fundamental. Siempre venir a los controles para evaluar el oído, asegurarnos que los oídos mantengan bien su anatomía. Entonces, si nosotros vemos algo que nos llame la atención, ya podemos empezar a trabajar en eso. Eso es fundamental. Y lo otro es lo que veníamos hablando siempre. No la exposición a ruidos fuertes, no la exposición constante. Tenemos que recordar que no existe lo que es el silencio absoluto, entonces
Lo importante igual también es dejar al oído descansar un momento del sonido, o sea, si podemos tener un momento de un poco de silencio, es lo ideal, ¿sí? Usar tapones en el caso de que nos vayamos a las piletas o que nos vayamos a meter al río. Si por ahí tenemos muchos días de viento, los tapones nos pueden ayudar, ¿sí? No colocarse absolutamente nada dentro del oído. Son todas las medidas de prevención, digamos, que nosotros las podemos tener en cuenta en la casa como para evitar de que no se genere ningún tipo de pérdida auditiva más adelante. Y estar atentos a todos estos signos o estas señales que yo les comentaba, porque las patologías de oído con respecto a la audición pueden empezar de manera muy despacito, digamos, o sea, que los niños o los padres tampoco se den cuenta de que estén empezando a perder la audición y después cada vez va empeorando. Entonces, por eso siempre el paso fundamental vendrían a ser los controles. Perfecto. Que por allí hablamos quizás de la falta de audición y que ahí se encienden las alarmas o llama la atención, pero también qué pasa cuando Exacto. tenemos un oído muy sensible, que pueden ser niños o adultos, a cualquier tipo de sonido o ruido, por ejemplo, cuando alguien hace ruido con la boca al comer y al de al lado le molesta, ¿eso también puede ser una patología que se refiere al oído? Puede ser algún tipo de patología, puede estar expresando algún tipo de patología que tengan lo que es la parte del oído. Hay muchas personas que igual, así como tenemos distintas características todos, tenemos características también de que puede uno tener un poquito mejor audición que otro, o que sea más sensible a los sonidos. Eso puede ocurrir, hay personas que, como les decía hoy, se satura el oído mucho más rápido. Entonces, siempre que nosotros tengamos alguna de esas cositas que nos llame la atención, lo ideal es sí venir al control como para mirarlo, y con los estudios de estos de la audiometría que les digo que hacen las fonoaudiólogas, ahí nosotros podemos corroborar si es que se debe a algún tipo de afección que esté teniendo en la audición, o puede ser que sea quizás más una sensibilidad que tenga el paciente en ese momento. Perfecto. Doctora Cintia Ramírez, Sí, ¿usted realiza la atención únicamente aquí en Gobernador Gregores o también atiende en algún otro punto de la provincia? yo estoy en Gregores instalada, así que estoy atendiendo acá en el hospital. Directamente aprovecho y aviso que es por orden de llegada durante la mañana, y una vez al mes suelo irme de itinerancia a hacer Piedra Buena y Puerto Santa Cruz.